Tenemos que hablar también de gobernanza, gobernanza en la empresa, pero en PRG siempre añadimos, Gonzalo, gobernanza estratégica. ¿Por qué? Bueno, sí, perfectamente. Y lo voy a relatar con un ejemplo de un cliente o de varios clientes que nos pasa un poco lo mismo generalmente, que es, me dice, bueno, yo tengo una estrategia, hacemos un plan, pero ¿y qué? Incluso la tengo hecha, pero no soy capaz de ponerla en marcha. Y eso es la gobernanza, es decir, la gobernanza va a integrar aspectos de liderazgo, de la estrategia y también del control para poder mejorar y seguir avanzando. Es un concepto vivo, dinámico, que eso de alguna manera es la gobernanza estratégica, donde tenemos unos mecanismos de coordinación para poder poner en marcha los planes y hacer seguimiento por responsable. Y yo creo que hay unas dimensiones clave que entiendo que también son muy importantes, que tienen relación con estos temas, ¿no? Está el tema del liderazgo, de la estrategia y del control. Efectivamente, en estas dimensiones el proceso de gobierno, el proceso de gobernanza es como un proceso de pilotaje. Entonces, hay una primera dimensión fundamental que suele estar bastante bien resuelta en muchas compañías, que es la dirección estratégica. Es básicamente su definición de metas, objetivos, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Hay un segundo componente donde sí que hay una oportunidad de mejora muy importante. Es la arquitectura de gobierno. Aquí estamos hablando de la combinación de estructuras organizativas, de roles, de cuál es el flujo de la toma de decisiones, de cuál es el flujo de información, quién y qué decisiones se toman. Y aquí nuestra experiencia lo que nos ha dictado es que existe una enorme oportunidad para clarificar esos procesos de toma de decisiones y hacer que la navegación de la compañía sea mucho, mucho más fluida. Y finalmente hay un componente de control, en el cual nosotros le hemos puesto una atención especial. ¿Qué implica controlar? Pues controlar implica tener información, medir y ser capaz de ajustar el rumbo en relación con lo que nos está diciendo, llamémosle, esta brújula. Y ese es otro componente que en nuestra experiencia con nuestros clientes al final les permite convertir un proceso de navegación en una singladura mucho más agradable. Pero en el terreno de lo práctico, Antonio, ¿cómo combinamos estrategia y gestión? Claro, es que para esto hay que tener un buen equilibrio. Efectivamente, realmente la gobernanza estratégica tiene como sus grandes bloques, ¿no? Lo que es la estrategia, que es la que establece el marco, es la que pone el punto en el horizonte, la que clarifica hacia dónde hay que ir, pero luego viene la gestión. Y la gestión es la que garantiza, la que asegura el cumplimiento de todos esos deseos. Entonces, claro, la combinación de los dos bien orquestada es la que garantiza el éxito. Fijaros, en temas de decisiones y en tomas de decisiones, estudios, por ejemplo, de la Asociación Americana del Management, aproximadamente el 50% de las decisiones que se toman en las empresas están equivocadas, son erróneas. Con lo cual, esta primera parte no es baladí, no es un tema menor. Efectivamente, hay que tener una buena claridad estratégica inicialmente. Pero luego viene la segunda componente que comentábamos, ¿no? de la gestión, que desde nuestra experiencia y como se ve muy habitualmente, es precisamente el talón de Aquiles de las empresas. Como bien comentaba Salva, las empresas suelen tener razonablemente bien resuelto el tema de esa definición estratégica, de ese planteamiento de objetivos estratégicos, pero luego viene la implantación, luego viene la ejecución, vienen todos esos mecanismos de seguimiento, de control, de mejora, que son los que tienen que asegurar que esos objetivos no son deseos, sino que al final se cumplen. Por lo tanto, una gobernanza estratégica, si una empresa no la tiene bien consolidada, pues las empresas pueden moverse mucho, pero sin saber hacia dónde ni cómo. Vale. Decimos que en PRG, Gonzalo, acompañamos a las empresas en ese proceso de toma de decisiones, por tanto, también en la gobernanza estratégica. ¿Cómo apoyamos con nuestra herramienta Consigue a esa toma de decisiones, a esa gobernanza estratégica? Claro, hablamos de una visión, esa estrategia se transforma en una serie de acciones concretas. Aterrizamos la estrategia en objetivos, en acciones para poner en marcha, en conseguir los objetivos, y es un tema importante, porque si yo trazo objetivos, pero no trazo cómo los puedo cumplir, al final se pueden quedar en el aire, que pasa muchas veces. Y por otro lado, aseguramos que haya un presupuesto, unos recursos que puedan poner en marcha las acciones. Hay acciones que pueden ser puestas en marcha normalmente por lo que uno tiene ya asignado de presupuesto. Tengo mi equipo, le hago trabajar en esto, pero hay cosas que tienen que ir a veces más allá del presupuesto. Y muchas veces hay acciones que podemos quitar
para dejar ese presupuesto a otras que son más estratégicas. Entonces, en eso lo contemplamos en SIGE y buscamos que haya una estructura, una disciplina de trabajo en ese sentido y trazabilidad para que objetivo, acción, presupuesto. Bien, digamos, por tanto, que no basta con tener una estrategia, no basta con tener una visión, sino que eso hay que aplicarlo. Bien, ¿y eso cómo se hace, Salva? Pues ahí podemos utilizar 4 mecanismos fundamentales muy interesantes. Quizás el primero de ellos es el menos evidente, pero el más relevante, que es la claridad. Cuando desarrollamos una clara visión de cuáles son la visión, de las metas y los indicadores que la soportan, somos capaces de ver el bosque mucho más allá de los propios árboles. Es decir, uno de los problemas que tenemos con los sistemas tradicionales de gestión es que estamos inundados de información, pero es información táctica y operativa, no es información estratégica. De esta forma conseguimos tener claridad, un primer componente muy importante. El segundo es que tenemos una estructura clara de toma de decisiones. Somos capaces de definir centros de responsabilidad. Sabemos quién tiene que tomar qué decisión en cada momento utilizando un tipo de información muy específica. Y eso reduce enormemente el ruido en la toma de decisiones y, como comentaba Gonzalo, mejora muchísimo la calidad en la toma de decisiones, porque somos capaces de aplicar el criterio correcto para esa toma de decisión. Y luego hay un efecto enormemente importante, es el efecto de la cohesión organizativa. Conseguimos que toda la organización esté alineada porque la información es transparente, porque el proceso de toma de decisiones es claro y porque el propio proceso de toma de decisiones es el que permite tomar unas decisiones con una claridad y una calidad mucho mayor. Hay una frase que tú repites mucho, Antonio, que yo creo que es muy gráfica y a mí me gusta mucho. Dices, claro, la herramienta SIGE, una de las cosas que permite es convertir la estrategia en cultura de la empresa. Exactamente, es decir, hay todo un recorrido. En todo esto bien orquestado, el valor que aporta SIGE es transformar pues, lo que es toda la estrategia en sistemas y los sistemas en cultura. Claro, a diferencia de otras metodologías que se centran mucho en la planificación estratégica y se quedan ahí, en donde bueno, pues, entregan a las empresas pues, un poco el por dónde deben ir, pero claro, se quedan ahí, luego las empresas se quedan viendo cómo ponen en marcha todo eso, cómo lo aterrizan. SIGE, sin embargo, se centra en gobernar el proceso completo de crecimiento, es decir, cubrir todas las etapas, desde la planificación, la ejecución, la medición y control, y la corrección para la mejora continua, de tal forma que la empresa entra en un círculo virtuoso. Claro, al final lo que pretendemos es transformar una gobernanza estratégica en algo, en una práctica tangible, porque esto no va solo de pensar bien, sino también va de decidir bien, dirigir bien y ejecutar con coherencia. De tal forma que al final lo que vamos buscando es que la gobernanza estratégica pues, no sea un documento, una presentación bonita en PowerPoint, sino que sea al final una forma de gestión en acción. Vamos a tomarle la palabra a Antonio. ¿Cómo ponemos en práctica, cómo ponemos en acción estas líneas básicas que definimos? Sí, bueno, también desde el punto de vista práctico, nosotros hemos trabajado en muchos clientes, no solo para definir el plan, que sería una parte, esa generación de la visión, del plan futuro, para después ponerlo en marcha, sino a veces hay empresas que tienen el plan hecho, pero no son capaces de ejecutarlo por múltiples razones. Tiene que ver con los temas que estamos comentando. Entonces, ahí nosotros en SIGE trabajamos, por un lado, con un esquema de visión de cómo desarrollamos el plan, pero lo aterrizamos en objetivos, en acciones y en presupuesto, y eso tenemos también generamos un cuadro de mando para que sea práctico, operativo y lleve el día a día, o sea, bajamos de lo más general al día a día, aseguramos que lo general esté alineado con el propósito y visión de la empresa, y si no, revisamos también el modelo de negocio, la visión futura de lo que queremos ser, y por otro lado tenemos una forma de asegurar un proceso de ejecución donde se va siguiendo cómo va el plan, se va mejorando, vamos trabajando también de manera alineada con el equipo, del equipo directivo, y aseguramos que esos demás se vayan poniendo en marcha y se vayan mejorando. Y ahí tenemos, también por la práctica, por la experiencia, detectadas unas 7 líneas estratégicas, que serían como autopistas de trabajo, que más o menos todas las empresas deberían tenerla. Ya muchas la tienen identificadas, pero a veces no saben cómo ponerlas en marcha. Y las 7 son, una, la rentabilidad, es decir, saber que estamos ganando, que tenemos rentabilidad en la compañía. Ninguna organización puede funcionar sin rentabilidad. Segunda,
asegurar un crecimiento, que puede ser también diversificación, nuevas líneas de trabajo, es decir, estar vivos, estar en marcha en el proceso de crecimiento, tener mucha visión con el cliente, qué está pasando con el cliente, porque en el fondo el que nos va a asegurar las dos primeras, tanto el crecimiento como la rentabilidad. Aspectos de sostenibilidad, es decir, bueno, estamos cumpliendo con añadir valor más allá de nuestro cliente a otras stakeholders o otros titulares que puedan requerir un valor que le aportemos, proveedores, sociedad, clientes, etcétera. Y por otro lado, tener en cuenta aspectos más transversales que están siempre presentes, que son todo el tema data, tecnología y por supuesto la IA, la inteligencia artificial. Y eso cómo aterriza y cómo mejoramos una organización y sistema de gestión para dar un alineamiento que es fundamental y finalmente cómo eso impacta en tener un sistema que asegure que hay una cultura compartida, que estamos de acuerdo todos, que la conocemos y la compartimos y que las personas a su vez están alineadas con las capacidades, hay una motivación para generar un clima de trabajo adecuado. Habrá gente que diga, está muy bien tener claras cuáles son esas autopistas, como tú la definías, pero si no hay rentabilidad, que de hecho era la primera, no me sirve para nada. ¿De qué manera o cuál es el enfoque que utiliza PRG para mejorar la rentabilidad? Sí, en esas líneas estratégicas, empezamos con rentabilidad, tenemos metodologías muy concretas. En rentabilidad hay dos modelos que usamos básicamente, que son, uno, el modelo le llamamos 5 palancas de rentabilidad, que tienen que ver con cómo mejorar la cuenta de resultados y cómo mejorar aspectos del balance, y por supuesto, ambos ligados nos dan la rentabilidad. El segundo sería esto como también muy vinculado a la eficiencia de trabajo, ¿no? Operacional. Las 5 palancas son volumen de negocios, y lo que vendemos. Segundo, los márgenes que nos dejan lo que vendemos, sean productos, servicios, normalmente lo referimos a una unidad concreta operativa. Tercero, una estructura de costes fijos que vamos a asumir, vendamos más o vendamos menos. Hay unos niveles que puede variar, pero siempre hay una estructura de costes que vamos a tener. Y esos 3 nos definen un impacto en la cuenta de resultados operativa. El cuarto tiene que ver con la inversión en capital circulante, es decir, cuánto tengo que tener de caja operativa, el saldo de clientes, la inversión en clientes, porque estoy dando unas condiciones de financiamiento, cuánto a su vez voy a tener que invertir en existencia según lo que yo venda, y esa es la cuarta, y la quinta es el apalancamiento financiero. Entre esas 5 siempre nosotros hacemos como una especie de template, de tablita, donde podemos tomar decisiones, ver el impacto de decisiones actuando sobre las 5. Por ejemplo, que suele ser un error muy típico, lo vemos en muchos clientes que tenemos, vender más, sí, ojo, pero a veces es mejor mejorar el precio y vender un poco menos con un mejor margen. Y eso se ve en ese ejercicio que hacemos de analizar, por ejemplo, carteras de productos para decir, bueno, este producto podemos a lo mejor mejorar un poco el precio haciendo alguna acción cuyo coste variable mejore el margen, pero nos asegura que va a tener un mayor impacto en el margen global. O acciones que puedan ir más a los costes fijos, que en eso ya actuamos en el modelo 2, que es la eficiencia operacional. Y por supuesto, el aspecto de rotación. La rotación es muy importante porque si yo doy más servicio al cliente, a lo mejor necesito más inversión, pero si soy eficiente, disminuyo la inversión que necesito para ese producto o ese cliente. Y luego hay un tema ya más global, que eso suele ser una decisión más de dirección financiera o del CEO, que es toda la parte de deuda, ¿no? ¿Cómo financio yo mi negocio? Parte con capital propio, que se aumenta por los beneficios que voy reteniendo y los dividendos que doy, que no lo aumentan, y luego el tema del endeudamiento, ¿no? Lo que tenemos claro en cualquier caso, clarísimo, es que esa rentabilidad, Antonio, será pasajera si no hay un proceso de mejora continua. Efectivamente, la mejora continua y la eficiencia operacional en la que se basa es lo que está en la base de toda rentabilidad y es lo que está además más en manos de las compañías. Claro, lo que pasa es que la eficiencia operacional no es solamente reducir costes, no es solamente eliminar despilfarros, ¿no? O desperdicios, que también. Va más allá. Es la capacidad que tiene la organización en transformar sus recursos, ya sea el talento, ya sea la tecnología, ya sea los materiales, ya sea el tiempo invertido, en resultados de forma ágil, consistente y sostenible. Es decir, es hacer las cosas bien a la primera, con el mínimo esfuerzo
y con el máximo valor aportado. Claro, en la base de la rentabilidad, como decía, está esa eficiencia operativa, porque realmente es el motor silencioso de la rentabilidad. Y las empresas esto pues no lo pueden obviar, porque al final lo que permite es que cada euro invertido aporte el máximo valor posible. Pero claro, esta eficiencia operacional debe ser un hábito continuo, es decir, tiene que ser algo sostenible en el tiempo, y eso no lo da la mejora continua, que realmente es el motor que mantiene viva esa eficiencia operacional. Esto no puede ser una iniciativa puntual en el tiempo, que no tenga recorrido. Va más allá. Es una cuestión de mentalidad en la que se busca cada día esas pequeñas mejoras incrementales en los procesos, en las formas de trabajar, incluso en las decisiones a tomar. De hecho, las empresas más competitivas son las que hacen de la mejora continua un hábito colectivo. Claro, y muchos de nuestros clientes lo que nos dicen es, una vez que ya tengo ese proceso, si quiero seguir mejorando en rentabilidad, tengo que crecer o tengo que diversificar. ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les acompañamos en ese proceso? Pues básicamente con un proceso de acompañamiento, porque no existe una solución única. En nuestra experiencia en los últimos años lo que nos ha demostrado es que hay 4 líneas de crecimiento y diversificación. Y en cada una de ellas pues hemos tenido la suerte en colaboración con estos clientes de desarrollar metodologías específicas. La primera de ellas es la más evidente y está relacionada con lo que comentaba hace un momento Antonio. Podemos profundizar en lo que el cliente está haciendo, podemos ayudarle a refinar su propuesta de valor y a mejorar en eficiencia. Esa es una primera la forma de crecimiento orgánico más natural. Hay una segunda muy interesante que es extender. Dada la oferta de esa compañía, los productos, servicios que está vendiendo ahora, le podemos ayudar mediante ejercicios de segmentación a identificar nuevos mercados en los cuales puede crecer. Y además a la hora le podemos ayudar a valorar esos mercados no solamente por su retorno directo, sino también porque cada mercado nuevo que abres te abre la posibilidad de llegar a nuevos mercados. Es lo que llamamos el valor de la opción. Estamos comprando un boleto para ser capaces de crecer mucho más en el futuro. Además hay una tercera línea muy interesante, que es la línea de extensión. Es como no solamente vendemos lo que ya hacemos a nuevos clientes, sino cómo somos capaces de crear nuevos productos y nuevos servicios que nos permitan atacar mejor a los clientes que ya existen y también cómo podemos atacar a no clientes, que es un aspecto muchas veces olvidado. Y ahí lo que hemos desarrollado es una metodología muy interesante donde combinamos una segmentación racional que nos permite identificar esos nichos de no clientes con herramientas muy específicas para comprender emocionalmente por qué esos no clientes son no clientes. Es decir, qué no estamos dando, qué no estamos consiguiendo para que ya sean clientes. La combinación de esas dos aproximaciones es tremendamente potente. Y por último, hay una línea que es una línea mucho más disruptiva. Y es cómo podemos acompañar a nuestros clientes a crear nuevos modelos de negocio. Y eso implica, y ahí hemos desarrollado una metodología que denominamos romper creencias limitantes. Eso significa reinventar 2 componentes a la vez. En el primer lugar, la propuesta de valor que estás llevando al cliente. Podemos satisfacer su necesidad de una forma completamente distinta que les sorprenda y que les haga percibirnos como algo completamente nuevo. Y también, y esto es algo muy difícil en las organizaciones, descubrir nuevos modelos de ingresos. Les podemos ayudar a darse cuenta de que el dinero puede venir de una forma muy distinta a la que estaban acostumbrados. Hay que hablar también de la sostenibilidad, de mejorar en rentabilidad desde los valores de la sostenibilidad. ¿Qué decisiones, qué formatos para la ayuda a la empresa en ese ámbito, el de la sostenibilidad? Bueno, sí, pero la sostenibilidad vemos dentro de los aspectos de sostenibilidad, uno es el cliente como aporte de valor que tiene que hacer la empresa. Y ahí lo que medimos mucho dentro de esta línea que comentaba Salva, es cómo ese cliente medimos esta rentabilidad que está generando. Y ahí, esas 5 palancas que hablábamos, si nosotros, por ejemplo, una cuenta de resultado la trasladamos, esa estructura de costes fijos, a clientes de una manera razonable, teniendo en cuenta el esfuerzo que hacemos o con determinados segmentos o perfiles de clientes, que cualquier empresa lo puede hacer razonablemente, vemos que hay varios de esos segmentos que pierde
Un 20% de clientes aporta el 80% del volumen de negocio, pero más del 100% del beneficio total. Quiere decir que hay segmentos que perdemos dinero. Si somos capaces de analizar, de entender qué acciones podemos hacer para rentabilizar, para mejorar, es parte de esa tablita que decíamos que aportamos a los clientes para mejorar. Y de alguna manera tratamos de entender que esa satisfacción se traduce en una mejora de, digamos, de vinculación y a su vez esa vinculación traducirla en rentabilidad. De alguna manera, y a su vez para satisfacción se vincula con procesos eficientes que tienen que ver que esos momentos de contacto que tenemos con los clientes, que podemos generar una satisfacción importante, vinculación, o podemos a veces hacer acciones que hagan perder al cliente, ¿no? Porque claro, el cliente muchas veces lo que exige es eso, es mejorar nuestra sostenibilidad y por tanto nuestra marca en el impacto ambiental. Antonio. Sí, efectivamente. Y además a través de esos procesos eficientes que decíamos, ¿no? Porque la experiencia con el cliente al final es crítica, especialmente en las empresas de retail y de servicios. Entonces, los procesos que sean ágiles, que sean eficientes, son ágiles, generan menos errores y son más consistentes. ¿Esto en qué se traduce de cara al cliente? ¿El cliente qué es lo que va a percibir? El cliente va a percibir una mejora de la calidad, un incremento de la percepción de la calidad que recibe, una mejora del servicio y una confianza. Por lo tanto, al final, con esto lo que conseguimos es una mayor satisfacción del cliente y una mayor fidelización. Ejemplos. Por ejemplo, en el sector de retail, como decía, y en general de servicios, el contacto con el cliente es crítico. Todos los procesos, todo el servicio se desencadena en el momento, en el lugar, cuando el cliente genera esa demanda. Con lo cual, si tú no tienes una organización bien alineada, en donde esos procesos se ponen en marcha de una forma eficiente, no hay tiempo para errores, no hay tiempo para retardos. Entonces ahí pues los errores de la atención y todo lo que no sea atender al cliente en las expectativas que espera, valga la redundancia, pues se estaría fallando, ¿no? Y en el mundo manufacturero, pues igual, ¿no? Los procesos eficientes hacen que no solamente esa reducción de costes por esa eliminación de despilfarros sea una mejora para la empresa y la ponga en situación más competitiva, obviamente, sino además también elimina errores de calidad. Por lo tanto, toda esta experiencia de cliente que viene dada, si no es a través de procesos eficientes internos que tiene la compañía en sus manos, pues estás perdiendo una palanca y una oportunidad que te pone en posición desventajosa frente a tus competidores, ¿no? Por lo tanto, al final, esto no consiste en hacer más con menos, sino consiste en hacerlo mejor, aportando más valor, especialmente para el cliente. Es decir, ser eficientes desde el punto de vista de la sostenibilidad también mejora la rentabilidad. Clave también, hoy en día, Salva, sin lugar a dudas, el valor de la data, de la inteligencia artificial. Hoy todo es inteligencia artificial, pero hay que saber determinar cuál es el valor real de esa inteligencia artificial. Sí, en realidad casi todo es inteligencia artificial. Y ahí la clave es entender muy bien cuáles son los casos de uso probados que nos está demostrando dónde realmente la inteligencia artificial está aportando valor. Ahí nuestra experiencia nos ha demostrado que hay tres líneas muy interesantes. Una primera línea muy vinculada con lo que comentábamos hace un momento tiene que ver con la inteligencia artificial como enorme motor para la eficiencia. Ahí, bueno, pues nos hemos encontrado con que los procesos de automatización impulsados por inteligencia artificial nos están transformando la forma de entender y de diseñar procesos de una forma muy interesante. Una línea que en muchos de nuestros clientes ha sido la primera línea de entrada es como también la inteligencia artificial nos está mejorando los modelos de relación con el cliente. Y como, por ejemplo, podemos estructurar canales de relación en los cuales una primera toma de contacto o una segunda toma de contacto puede ser desarrollada por inteligencia artificial y solamente en casos en los cuales se requiere un contacto más cercano, con un componente emocional más marcado, por ejemplo, damos paso a la interlocución humana. Y, por supuesto, no podemos olvidar un aspecto muy importante y es la inteligencia artificial como motor para nuevos modelos de negocio, donde nos estábamos llevando sorpresas muy, muy interesantes en sectores muy diversos. Nos encontramos, por ejemplo, en soluciones industriales que ya están siendo soportadas por inteligencia artificial o ámbitos que aparentemente están muy alejados, en el ámbito, por ejemplo, de los servicios, donde la inteligencia artificial está posibilitando nuevas formas de construir negocio.
Y además, en relación con lo que antes comentaba Antonio, la inteligencia artificial además está demostrando una variable muy interesante desde el punto de vista de soporte a la sostenibilidad. Y aquí hay que ser muy cuidadoso con la toma de decisiones. Por ejemplo, hemos descubierto que modelos ampliamente utilizados de inteligencia artificial tienen un impacto medioambiental que uno puede medir en su huella de carbono, que es 100 veces mayor que otros modelos que son igualmente aplicables, menos conocidos, más de boutique, pero que desde el punto de vista de sostenibilidad son extremadamente eficientes. Y ese es un criterio que estamos incorporando cada vez con más fuerza. Y luego siempre decimos, Antonio, que la inteligencia artificial, bien elegida y bien aplicada, ayuda también a potenciar a las personas en la empresa. Efectivamente, en esto al final tenemos aquí una especie de trinomio entre lo que es la eficiencia de la empresa y sus procesos, las relaciones con el cliente, las personas, que es el ecosistema entre los stakeholders internos de la empresa, y la tecnología, ¿no? como herramienta habilitadora. Porque claro, al final el dato es en el que se basa la eficiencia, es el que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, a adelantarnos y a prevenir errores y a tomar buenas decisiones. Claro, para eso necesitamos tener unos sistemas que hagan cada vez más una captación masiva de datos fiable, que nos posibilita el tener toda esa información mucho más disponible, porque cada vez hay más información que hay que procesar. Entonces, ¿cuál es la relación entonces entre personas, tecnología y eficiencia? Bueno, se está diciendo mucho que la tecnología va a sustituir a las personas. Realmente, desde nuestro punto de vista, no es así. Lo que está cambiando son los roles. Claro, todas las tecnologías digitales y la inteligencia artificial como aumentadora de todas estas capacidades, por lo que nos está permitiendo es liberarnos de tareas repetitivas, nos está dejando mucho más tiempo, ¿para qué? Para dedicarnos a las labores de la mejora, las labores de la creatividad y de la experiencia con el cliente. Entonces, aprovechando bien todo esto, es como conseguiremos cada vez ser más competitivos. Nos queda también analizar cuál es la ayuda, cuál es el enfoque de PRG para otro pilar, para otro sistema clave, que es el sistema de gestión. Sí, ahí es muy concreto, y además lo tenemos soportado en una herramienta favorita que le llamamos tecnológica, que permite asociar objetivos, planes de acción y presupuestos a responsables, con lo cual ese seguimiento, por un lado, está de alguna manera asegurado, aterrizado en tener para cada responsable qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a hacer y qué resultados tiene que dar, cómo va, y a su vez con flexibilidad para poder ajustar. Y eso implica a veces, según el plan que lleva la empresa, hacer también una revisión del modelo organizativo, funciones, roles, responsabilidades, y trabajamos mucho con un sistema, la configuración que le llamamos configuración de centros de responsabilidad, donde cada centro tiene su parte de la cuenta de resultados, su cuadro de mando, sus acciones concretas para conseguir los objetivos que están en el cuadro de mando y el presupuesto que le puede tocar para poder poner en marcha las acciones. De manera que aseguramos que esa estrategia más de medio-largo plazo se aterriza en el corto plazo. Y para aterrizarlo en el corto plazo, por muy buena que sea la estrategia, será un reto, una misión imposible si no se cuenta con las personas. Sí, ahí tenemos llevamos un modelo de una metodología de 4 Rs, que sería cualquier persona, para darle relevancia, para darle importancia y que a su vez tenga participación en el cumplimiento de objetivos, trabajamos en el modelo 4 Rs, que es responsabilidad, reto, rigor, reconocimiento. Responsabilidad tiene que estar en un puesto que pueda responder, darle un nivel de aporte al valor a la estrategia. El segundo reto sería precisamente el reto, que es darle un objetivo que pueda ser difícil pero alcanzable, ¿no? Si bueno, tengo algo que cumplir y algo por lo que trabajar. El rigor, hacemos el seguimiento, que lo hacemos a través de esta herramienta favorita que da el soporte, y luego siempre un reconocimiento tratando de premiar, de justificar a veces resultados que se consiguen porque las cosas van bien, pero a veces hay cosas que no salen del todo bien, pero que el esfuerzo está, la actitud está, y eso también hay que tenerlo en reconocimiento. Y una cosa importante que tenemos en cuenta, transformar la cultura no es formación, no es dar charlas. Eso es importante para sensibilizar, para generar una cierta inquietud, pero o cambiamos la forma de gestionar el día a día o no vamos a cambiar la cultura.
Y eso pasa por todo un sistema de ejecución y de cambio en la forma de gestión. Porque todo proceso de transformación ha de ser necesariamente progresivo. Sí, efectivamente, todo proceso de transformación, si no generamos en los participantes un modelo en el cual se vayan adquiriendo de forma natural las capacidades que estamos utilizando, lógicamente está condenado al fracaso. Y eso enlaza con una herramienta que nosotros hemos desarrollado con mucho cariño en los últimos años, que son una serie de workshops de acompañamiento, que tiene una perspectiva creo que muy singular, en el sentido de que normalmente los workshops intentan compensar carencias. Nosotros no queremos compensar carencias, lo que queremos es que las compañías que confíen en nosotros desarrollen capacidades. Y eso pues, nos ha permitido diseñar 2 tipos de workshop complementarios, pero que son muy interesantes. El primero de ellos, que está orientado al descubrimiento, a que sea la propia compañía, sea el propio talento de la compañía quien descubre oportunidades para mejorar su eficiencia, que descubre oportunidades para crecer, que descubre oportunidades para utilizar nuevas tecnologías. Y un segundo tipo de workshop orientado específicamente a dotarle de esas capacidades para que la propia compañía sea autónoma, aprovechando esas funcionalidades. Y nuestra labor básicamente es en el acompañar en el desarrollo de esas capacidades, no compensar carencias. De manera que estamos hablando de un acompañamiento integral, enfocado en las personas, enfocado en la rentabilidad y enfocado en la mejora de los procesos, sin los cuales sería imposible llevarlo a cabo. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.